cada principio de cada mes, como ahora el 8 de mayo. Bueno, entonces vamos a ubicarnos en la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Dándole gracias al Señor por permitirme estar aquí. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel, capítulo 4, versículo 33, 4 y 35. Amén. Amén. Daniel capítulo 4, versículo 33, 34 y 35. Leo yo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como las de las aves. Leemos todo el 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados por nada, que gracias y gusto de la Padre, que bendice los cielos, que los habitantes de la tierra no hay gloria a Dios, dando gloria a Dios como en así. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el tema de hoy, como lo tenemos aquí también, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso está en Hechos 18, 9 y 10. Habla y no calles. Y también queríamos enfocarnos en esta mañana sobre el versículo que hemos leído, sobre Daniel 4, que también él habló de una visión que tuvo sobre el rey Nabucodonosor. Entonces vamos a hablar en esta mañana sobre las visiones que tienen los siervos de Dios. Amén. Así como tuvo Pablo esa visión y que Jesús le dijo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta mañana vamos a hablar hoy de dos métodos: el de hablar de la palabra de Dios y también el de la circunstancia. Entonces vamos a detenernos en estas dos formas que Dios trata a las personas en cada una de estas situaciones, ya que el apóstol Pablo habla de las multiformas. En Efesios 3:10 nos podemos enfocar para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la mucha forma de hablar a las personas nos enfoca a Dios de esta manera. Gloria a Dios. Por eso dice, habla y no calles. Porque entonces si nos callamos, las piedras hablarán por nosotros. Amén. Eso también está en un versículo de la Biblia. Entonces, Dios no piensa como nosotros. Nos ponemos mal, nos fatigamos y a veces hay quien se va a apresurar a dictar juicio, a hablar cosas en contra de Dios, como dijo Job, que él prefería poner su boca en el polvo de la tierra. Amén. Y enmudecer, porque Dios sabía lo que hacía Dios. Hermano, usa la palabra y yo me pongo a ver que todo está sujeto a la palabra de Dios. Amén. Todo está. Yo creo que el más reacio de la palabra de Dios somos nosotros mismos, Amén. los hombres. Entonces, Dios deja
dejó a las estrellas que brillaran y siguen brillando. Gloria a Dios. Y aún pasaron muchos años y siguen brillando y siguen en su posición habitual. Dios les dio una orden a ellas. Pero vamos a hablar en esta tarde, en esta mañana, hermano, como decía, de un hombre. Yo creo que este hombre tuvo una gran experiencia con Dios. Como le hablé al principio de Nabucodonosor. Entonces, fue un hombre aunque no era israelita, pero tenía mucho de qué hablar de parte de Dios. Dios usó la palabra y vemos que a través de esta historia fue una realidad. Los edictos que él daba se cumplía. Él se alegraba porque de cumplirse un edicto que da un rey, claro, se engrandecía la majestad de él. No podía seguir siendo, pero ¿qué pasó? No podía seguir siendo el mismo rey, porque aconteció, ustedes se acuerdan y todo, creo que aquí uno de los versículos muy importantes sobre el cuarto ser. Él quedó impactado en ese instante. Vio algo a lo que le marcó la vida. Vio a alguien que le contradijo y desmenuzó, desbarató su edicto. Porque él quería quemar a esos 4 seres que estaban ahí, esos 4 griegos, los hombres de Dios. Y vio el cuarto ser que se movía y quedó eso en la mente de Nabucodonosor, trabajando en su mente, y eso le acompañaba en sus sueños. Porque el fuego no lo consumió a esos 4 hebreos. Nosotros aseguramos bien todo esto, ¿qué es lo que le falló a Nabucodonosor? Era una persona que no era, Nabucodonosor era una persona que no era temerosa de Dios. Quería hacer un trato con él. Por boca de Daniel. Una visión que tenía Daniel, quería hacer un trato por medio de la palabra. Daniel en un momento tuvo una visión cuando veía el árbol frondoso con unas ramas hermosas y a las aves hacía sus nidos y los animales apacentaban debajo de sus árboles. Era una figura que representaba un gobierno de este hombre, y se ve como en este sueño se le decía que va a enviar un ángel del cielo y se va a cortar este árbol. Ese hombre se turbó, o sea, Nabucodonosor se turbó en su sueño y mandó a llamar a todos los magos, y ahí está la visión donde está Daniel, y le dice: ese árbol es tu representación, tú eres el hombre en que ha estado a la altura que Dios te ha dado. Amén. Gloria a Dios. Ante las naciones, o sea, era un rey poderoso, le dio una altura como a ninguno, pero venía un reino que es más poderoso que ti. El reino tuyo, tú vas a ser reducido a la nada, le dice, pero de ahí Dios te va a levantar cuando tú lo reconozcas. Gloria a Dios. Esa fue la palabra de Dios, y dice la Biblia de que pasaron 12 meses de Nabucodonosor de no reconocer lo que Daniel le había dicho en esa visión, de que él iba a ser reducido, iba a ser quebrantado. O sea, le fue advertido que iba a acontecer. Yo creo que si a nosotros nos dice algo Dios, nosotros recapacitamos sobre esa circunstancia. Nos damos cuenta que lo mal que nos estamos haciendo. Entonces, pero Nabucodonosor no reconoció, como le pasó al rey Ezequías. En Isaías 38:2 podemos leer que el rey Ezequías fue contra la pared. Tú vas a morir, le dijo Dios, y le creyó la palabra de Dios. Entonces se humilló este hombre, este rey se humilló. ¿Y
lloró amargamente cuando ese hombre se humilló, vino el Espíritu de Dios sobre Isaías y le dice: devuélvete a aquel hombre porque le voy a prolongar la vida. Gloria a Dios. Lo pueden leer, hermano, es Isaías 38:2, ahí está. Pero más adelante vemos que el rey Nabucodonosor nos dejó pasar 12 meses, como le dije anteriormente, ignorando la palabra de Dios. Uno prácticamente en su juventud o en la juventud como está, cometemos muchos errores, pero la gran mayoría de los errores que hemos cometido en Dios es por no escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque estamos en un tiempo en que espiritualizamos lo humano. A ver si me entienden. Cuando yo quiero algo, lo espiritualizo. No es que esa sea la voluntad de Dios, es que yo siento de parte de Dios, dice. Eso es lo que Dios me mostró en esto es lo que Dios quiere que hagas. Y espiritualizamos algo de lo que es espiritual, lo humanizamos. Entonces, de contrarrestar, decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estamos espiritualizando un error humano porque hemos cometido. Entonces hay que tener en cuenta que a veces uno no quiere escuchar, como le dije. Felipe le dijo al etíope: entiende lo que lees. Gloria a Dios. Entiende lo que lees. Pero hermano, nosotros entendemos lo que leemos, lo que Dios nos dice en cada culto. En cada culto hay una palabra profunda que nosotros las consideramos así como antes dijo el pastor. Algo habrá en esa prédica. Algo que si tú lo tomas va a ser maravilloso. A través de la Biblia nosotros vemos a Jesucristo hablando en la Biblia, o simplemente vemos historias, como se dice, bonitas. Estas historias fueron y es una realidad de la actualidad. Entonces Nabucodonosor los 12 meses y él seguía tranquilo y él sabía lo que la palabra de Dios le había dicho, de que su reino había de ser cortado. Llegó el momento en que él empezó a pasearse por todo su palacio y empezó a mirar lo grande de Babilonia. Y decía en su corazón: no es la gran Babilonia la que yo construí, la que yo edifiqué de mi poderío y de grandeza. Comenzó a contemplar toda la grandeza de su imperio. Y dice la Biblia que en este momento vino a él un ángel, le tocó, perdió su compostura. O sea, es el momento, y la misma gente que tenía a su lado le quitó de su reinado y la han mandado al campo. O sea, es la visión que, como le he comentado anteriormente, la visión que tuvo Daniel, y le estaba comentando sobre lo que le iba a acontecer a Nabucodonosor. Un rey confundido entre los animales, dicen en la Biblia, de que ese hombre le creció el cabello, que sus uñas también le creció como las aves, y también le crecieron como plumajes también en su cuerpo, como las águilas. El rocío lo cubría en la mañana, cuando en la noche mucho frío. Entonces estaba fuera del palacio, no escuchaba la voz de Dios. ¿Cuánto rocío o cuántos días pudo haber estado en esa situación con frío, con tanto asunto, porque no he escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos estarán pasando este momento tenso, difícil? No porque estén en prueba, sino porque hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Tanto tiempo, tantos años escuchando la misma palabra, pero la palabra de Dios no la lleva en su corazón. Entonces Nabucodonosor estaba en la situación, nadie lo visitaba porque era un momento de vergüenza para el palacio real y para la Babilonia. No era el gran líder en ese momento.
era el gran constructor. Ese hombre ya era muerto por la sociedad. Dice la Biblia que pasaron 7 tiempos y alzó sus ojos en ese momento y reconoció la majestad y la grandeza de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sinceramente que Aleluya. nos conmueve estos versículos de aquí. Lo he escrito aquí. Cosa que no sé, Dios de esta manera también puede hablar al pueblo de Dios de la multiforma. No soy, como se dice, un orador, pero que es la palabra de Dios en este momento. Dice que fue colocado nuevamente en el palacio. Cuando reconoció a Dios, fue colocado nuevamente en el palacio. Y su estado postrero fue mejor que el primero. Imagínense, fue mejor. Lo que siente de parte de Dios, Dios está enseñando, decirle, hermano, Dios usa su palabra. Pero si nosotros somos reacios a la palabra de Dios, usa circunstancia. Él nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso dice la Biblia que Dios, hablando de muchas formas y a través de mucho tiempo, Dios habla de una cantidad de formas y no solamente habla cuando tiene un diálogo con alguien. Dios en el silencio es capaz de darnos Amén. el mensaje más hermoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo lo digo así porque todos tenemos nuestra manera de pensar, pero estamos en un mismo sentido, que es la palabra de Dios, que es la salvación. Pero sinceramente me siento conmovido por estos versículos tan hermosos que lo he escrito ahí. Nadie nos puede dar eso. La soledad es capaz de darnos la formación, imagínense. En la soledad usted en un momento se ha puesto a pensar y ha puesto en intimidad con Dios. Él nos puede dar la formación que nos lo puede dar unos 10 maestros. Amén. ¿Qué tal? Dios nos puede dar la formación. Entonces, no podemos entender Dios en la oscuridad, es capaz de darnos la luz necesaria. Amén. Para nosotros ver la senda que debemos continuar. Dios Amén. nos habla de muchas formas y Nabucodonosor no se enteró de que hay un Dios, hay un rey, que hay un Dios por encima de él. Tenemos entonces, a través de la circunstancia, lo que le aconteció a este rey, y allá en la circunstancia, comiendo hierba, cubriéndose de la lluvia, del frío. Entonces, donde uno aprende muchas cosas. ¿Cuántos hermanos han nacido en la iglesia, sinceramente, y se han apartado de Dios? Y no escuchan ya la palabra de Dios. Gloria al Señor. Qué tristeza, hermano, cuando uno prácticamente ha nacido dentro de la palabra, o sea, me refiero dentro de la familia que ha sido cristiana y ha nacido también escuchando y leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos Aleluya. hermanos nos dicen, escucha la palabra, pero dice que las puertas de la cárcel se abrieron, pero también es por la oración de los intercesores. Se abrieron, el ángel entró lo más dentro, pero simplemente empezó a caminar a través y salió hasta afuera, porque había un grupo de oración. Pero en la iglesia primitiva se había olvidado un mensaje que era más importante para la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces, entendían por qué ellos simplemente le predicaban a los judíos. Entonces la iglesia estaba encerrada ahí, estaba creciendo dentro de sí, pero nadie reaccionaba. Nadie sabía el evangelismo. Nadie dice cómo que tomaba esa iniciativa. Estaba ahí,
en un yugo no sabía de Israel, hasta que hizo Dios, utilizó y permitió la segunda etapa, que es la circunstancia, como le mencioné antes, el hablar la palabra de Dios, pero también utiliza la circunstancia, como empezó la iglesia primitiva a predicar el Evangelio, fuera de los predios de Jerusalén. Cuando asesinaron a Esteban, se vino sobre ellos una persecución tan grande, fuerte. Quien conocía la actitud de Felipe, ¿quién la iba a conocer? Solamente Dios. Conocía el ministerio de Felipe, no se conocía, estaba ahí escondido dentro de la multitud. Y quizás en el corazón de aquel hombre había un gran deseo de predicar, de anunciar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Asimismo se puede tomar que aquí también puede ver muchos Felipes, que Dios lo quiere utilizar para predicar la palabra de Dios, anunciar la palabra de Dios. Pero estaba ahí, entonces Dios usó la circunstancia y sacó fuera de los predios. Gloria a Dios. Den gloria a Dios, hermano. Espero que comprendan este mensaje de Dios. No quiero dar un trato especial porque Él es un Dios especial. Dios nos quiere usar en una forma especial a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas en la Biblia que a nosotros, los servidores de Dios, nos cuesta creerlo. Y nos hace pasar por alguna circunstancia para que mire que no solamente es la palabra, que mire, vea que yo, a través de la circunstancia, entonces se levanta también uno. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, yo creo que Dios tiene diferentes métodos para hablar a las personas y quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí y a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos ciertas edades. Yo creo que cada uno, como se dice, nos relacionamos con la palabra de Dios de acuerdo a como le da su mensaje. Nos relacionamos también con las personas de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la forma, de acuerdo a las actitudes que tú de pronto estés con esa persona. O sea que sigamos hablando de la palabra de Dios. No nos callemos, sino hablamos de las grandes maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas, de lo que no ha cambiado nuestras vidas, testificando de las grandes cosas que ha hecho en cada uno de nosotros. Aleluya. Yo creo que es un día muy especial el estar aquí. Sinceramente le doy gracias a Dios y a ustedes también, hermano, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha cambiado nuestra vida. Amén. O sea que uno se queda perplejo de ver a Nabucodonosor, como se dice, Nabucodonosor. Yo creo que me equivoco, es así. Nabucodonosor. Amén. Entonces, hermano, podemos ver este gran rey, cómo Dios nos transforma en ser un evangelista. Porque después Él dice, hay que reconocer este gran Dios. Y que no era, como se dice, judío. Pero uno puede contemplar en estas escrituras, hermano, si usted lo lea con cuidado, va a ver la grandeza que Dios hace en este hombre. Entonces, en esta mañana le doy gracias a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano.